La madrugada del 23 de mayo de 1938, 35 voluntarios de la 71 División Republicana asaltaron el fuerte de Carchuna y liberaron a 2 compañías de presos asturianos que estaban aquí retenidas. Pero todo comenzó mucho antes. En octubre de 1937, el ejército sublevado ocupó Gijón, dando por finalizada la resistencia gubernamental en Asturias. Miles de prisioneros fueron capturados en ese momento y otros muchos fueron detenidos posteriormente. Aquellos que fueron clasificados como desafectos al nuevo régimen, pero que carecían de implicación política o sindical, fueron enviados a los batallones de trabajadores, situados en León, donde padecieron unas terribles condiciones de frío, hambre, enfermedades y malos tratos. En febrero de 1938, 600 de estos prisioneros fueron trasladados aquí, al varadero de Motril, y fueron recluidos en la antigua azucarera de San José, un ingenio azucarero que había sido destruido por la Armada Republicana en mayo de 1937. La mayor parte de ellos procedían de las cuencas mineras, Langreo y Mieres, y en menor medida de otras zonas de Asturias, como Oviedo, Gijón o Avilés. Aquí permanecieron hasta marzo de 1938, momento en que 2 de sus compañías, la primera y tercera, fueron destinadas a los llanos de Carchuna, donde debían construir un aeródromo y algunos caminos de conexión entre las posiciones militares. El punto de reclusión fue el fuerte de Carchuna, una batería construida a mediados del siglo XVIII, concebida para dar cobijo a 30 hombres y 6 caballos, y donde se hacinaron 300 presos y 40 soldados de custodia. Las condiciones de vida en el fuerte fueron penosas. Dormían en el suelo, carecían de manta o abrigo, la comida era escasa y el agua salobre. A veces eran maltratados por el alférez y los sargentos a su cargo, y en alguna ocasión incluso llegaron a simular el fusilamiento de algunos de ellos. La tarde del 19 de mayo de 1938, 4 de los tenientes que se encontraban recluidos en el fuerte decidieron fugarse. Eran Joaquín Fernández Canga, Cándido Adolfo Muriel López, Secundino Álvarez Torres y Esteban Alonso García. Todo apunta a que recibieron información de la ruta de escape a través de los agentes del SIEP, el Servicio de Información Especial Periférico, que desarrollaban su labor infiltrados en la retaguardia enemiga. A las 2 de la mañana, los 4 tenientes alcanzaron las líneas leales, donde se encontraron sorprendentemente con amigos suyos de Asturias. El capitán de la 71 División era Luis Bárcena Bárcena, el jefe de su Estado Mayor era su hermano Eduardo, y Pepín Fernández, compañero de la Escuela de Oficiales de Sama, también se encontraba allí. Finalmente, Rafael Barredo, otro asturiano, era el jefe del 218 batallón que se encontraba en ese momento cubriendo la línea del ejército republicano. Rápidamente la operación de liberación del resto de prisioneros se puso en marcha. La acción se planificó con la participación de 2 unidades, una primera que debería asaltar el fuerte desde el mar y liberar a los prisioneros, y una segunda compuesta por una compañía que debía ocupar las posiciones del ejército sublevado por donde deberían pasar las fuerzas de desembarco y los prisioneros liberados. La responsabilidad de la unidad de desembarco recayó en el 14 Cuerpo de Ejército Guerrillero, los Niños de la Noche, un grupo de hombres especializados en acciones de infiltración y sabotaje compuesta por voluntarios españoles e internacionales. En este lugar, la punta del cuartel, desembarcaron las 2 unidades anfibias a las 2 de la madrugada del 23 de mayo de 1938, tras haber fracasado la intentona realizada la noche anterior. La unidad se dividió en 4 grupos. El grupo 1, con 5 hombres, se desplazó hasta el kilómetro 11,8 de la carretera nacional. Cortaron el hilo telefónico y emplazaron un fusil ametrallador y varios explosivos en previsión de un contraataque desde la zona de Motril. El grupo 2, con otros 5 hombres, se situaron a la salida de Calahonda para proteger a los asaltantes de un posible contraataque desde esa población. El número 4, con 3 hombres, desembarcaron 200 granadas y las trasladaron al fuerte. Finalmente, el número 3, con 17 hombres, asaltaron el fuerte liberando a los presos. En la acción fueron ejecutados el alférez al mando, 2 sargentos y un cabo, a los que los presos acusaban
de robarles la comida y ser responsables de malos tratos hacia ellos. Tras la acción, todos los grupos, salvo el primero, confluyeron a la entrada de Calahonda, donde entraron en combate con una compañía de zapadores que se encontraba custodiando el pueblo. Uno de los grupos que quedó aislado, donde se encontraban los norteamericanos William Aalto e Irving Goff, se vieron obligados a tirarse al agua y escapar hasta las líneas leales tras 3 días nadando y ocultándose entre las rocas. Finalmente, el grupo que cubría la retaguardia, junto con algunos de los presos que habían quedado dispersos, cruzaron el pueblo y avanzaron por la carretera nacional hasta alcanzar las líneas enemigas. En ese momento se puso en marcha la segunda fase de la operación. La 221 Compañía Especial de la 55 Brigada Mixta al mando del capitán Corral asaltó las posiciones enemigas situadas junto a la carretera por donde debían cruzar los evadidos y las fuerzas asaltantes. Tras diferentes intentos, pudo ocuparse momentáneamente la línea de paso por donde cruzaron las fuerzas leales y los prisioneros liberados, que fueron evacuados hasta la población de Berja. El resultado de la operación fue de 259 prisioneros liberados y en torno a 20 soldados enemigos. El ejército sublevado informó de haber causado 21 bajas entre asaltantes y huidos. Unos días después, todos ellos desfilaron por las calles de Almería. Algunos fueron ascendidos y disfrutaron de un pequeño descanso antes de volver a ser reencuadrados en otras unidades militares. La gesta fue narrada en múltiples periódicos y en un cuaderno que lo haría eterno, Fuerte de Carchuna, escrito por el comisario José Estrada. Las otras 2 compañías que se situaban en Padul y El Varadero sufrieron castigos y fueron trasladados al Cortijo Briales, donde participaron en la construcción del aeródromo de Málaga. Tras la guerra, los integrantes del 103 Batallón de Trabajadores y sus libertadores corrieron suertes dispares. La mayor parte de los asturianos fueron retenidos en campos de concentración y enviados a nuevos batallones de trabajadores. Otros fueron juzgados por su implicación en la fuga del fuerte y condenados a penas diversas que cumplieron con trabajos forzados. Algunos de ellos murieron en la cárcel antes de ser condenados o absueltos, y otros lograron pasar a Francia, encarcelados en los campos franceses. Otros lograron huir a Argelia, donde fueron enviados a los terribles campos de concentración franceses en el desierto. Tras su liberación por los aliados, se integraron en unidades guerrilleras que actuaron en la costa andaluza durante la posguerra. La dictadura impuso el silencio sobre ellos. El 103 Batallón fue olvidado, pero hoy puedes conocer su historia gracias a este libro.